Sus padres la intercambiaron como mercancía por su incapacidad de concebir, pero cuando un guerrero apache viudo contempló sus lágrimas, reconoció en ella la madre que sus pequeños necesitaban. En las tierras áridas de Chihuahua, donde el sol castiga sin clemencia y los sueños se desvanecen como pétalos en el viento, habitaba Citlali Sandoval, una joven de 22 años, cuyo nombre evocaba a las estrellas en náhuatl, aunque su brillo se había extinguido tras años de desprecio y vergüenza. Su melena negra como la noche descendía en suaves ondulaciones hasta su cintura, y sus ojos ambarinos albergaban una melancolía tan honda que parecía haberse arraigado en lo más profundo de su ser. La hacienda de San Bartolomé se extendía bajo el inclemente cielo como una cicatriz en la tierra reseca. Corría el año 1885, y Citlali deambulaba por los pasillos de adobe de la casa principal con la mirada baja cargando el peso de un destino que jamás eligió. 6 años de matrimonio con Abundio Herrera se habían convertido en 6 años de ilusiones rotas, de miradas condenatorias y murmullos ponzoñosos que la perseguían como espectros. «Otra vez nada», sentenció la partera del pueblo tras examinarla aquella mañana de octubre. Las palabras golpearon a Citlali como piedras. La anciana la observó con una mezcla de compasión y desdén que ya le resultaba demasiado familiar. 6 años, muchacha. Si no has concebido en 6 años, ya no lo harás nunca. Abundio aguardaba en el patio caminando inquieto como una fiera enjaulada. Cuando la partera salió confirmando lo que todos temían, el hombre descargó su furia contra la pared, haciendo que el adobe se desmoronara como sus últimas esperanzas. «Una mujer que no puede dar hijos no es mujer», vociferó su voz retumbando en cada rincón de la hacienda. «Es como un terreno baldío que ni siquiera sirve para cultivar malas hierbas». Citlali sintió cada palabra como un azote. Permaneció paralizada en el umbral observando cómo su esposo se dirigía con paso furioso hacia los establos. Sabía que no volvería esa noche ni muchas otras por venir. Abundio había encontrado consuelo en los brazos de Remedios, la joven hija del capataz, una muchacha de apenas 17 primaveras, cuyas caderas generosas prometían la fertilidad que Citlali jamás podría brindarle. Los días posteriores se convirtieron en un tormento silencioso. La familia de Abundio, que nunca la había aceptado del todo, ahora la trataba como si fuera un fantasma entre las paredes de adobe. Su suegra, doña Gertrudis, una mujer de 60 años amargada por la vida, había empezado a mencionar sin tapujos la posibilidad de una anulación del matrimonio. «Mi hijo necesita descendencia», proclamaba mientras saboreaba su chocolate en el comedor principal, sin importarle que Citlali estuviera presente sirviendo el desayuno. No puede malgastar su juventud con una mujer estéril, pero el golpe más devastador vino de donde menos lo imaginaba. Sus padres, Florencio y Dolores Sandoval, arribaron a la hacienda en una carreta maltrecha un miércoles al amanecer. Citlali corrió a su encuentro, su corazón rebosante de esperanza, al pensar que venían a consolarla en su momento más oscuro. «Hija», pronunció su padre evitando su mirada, «debemos conversar». Se acomodaron bajo la sombra de un viejo mezquite, alejados de miradas indiscretas. Florencio era un hombre curtido por el trabajo que había batallado toda su existencia contra la miseria, y las profundas arrugas en su rostro narraban la historia de cada siembra perdida, cada sequía padecida. «Citlali», comenzó su madre con voz quebradiza, «sabes que te amamos, pero la situación en el rancho es insostenible. La sequía de este año destruyó los cultivos y debemos 3 meses de renta al patrón». Citlali sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué intentan decirme?». Su padre finalmente alzó la vista y ella descubrió en sus ojos una vergüenza que la estremeció. «Conocimos a un hombre, un próspero comerciante de Sonora. Se llama Fortunato Villegas y necesita quien administre su casa». «No comprendo», murmuró Citlali, aunque en su interior ya comenzaba a vislumbrar la terrible verdad. «Nos ofreció 200 pesos en plata»,
prosiguió su madre, mientras las lágrimas surcaban sus mejillas marchitas. Con ese dinero podríamos saldar nuestras deudas y comenzar una nueva vida. Tú también podrías empezar de cero, hija mía, en un lugar distante donde nadie sepa de tu situación. Citlali se incorporó despacio, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies como un barco en alta mar. «Me están vendiendo», pronunció con una voz extraña que parecía pertenecer a otra persona. «Mis propios padres me están vendiendo como si fuera una res en el mercado». «No es así», protestó su padre, aunque sus palabras sonaron vacías sin convicción. «Es una oportunidad para todos. Serías como una respetable ama de llaves. Villegas es un caballero honorable viudo y sin descendencia. Te daría un buen trato». Pero Citlali ya había dejado de escuchar sus justificaciones. Se dirigió hacia la casa como una autómata, mientras el peso de la traición la aplastaba como una losa. Sus padres, quienes supuestamente debían amarla más que nadie en este mundo, habían tasado su sufrimiento. Esa misma tarde apareció Fortunato Villegas. Era un hombre robusto de 50 años con un espeso bigote entrecano y ojos diminutos que escrutaban todo, como si calculara su valor monetario. Portaba un traje negro pese al calor sofocante y sostenía un bastón con mango plateado que golpeaba rítmicamente contra el piso mientras conversaba. «Así que esta es la muchacha», declaró observando a Citlali como si fuera una yegua en subasta. «Parece robusta y saludable. Las manos no están demasiado maltratadas. Sabe leer». «Un poco», contestó Florencio en su lugar como si ella fuera muda. «Excelente. En mi residencia deberá administrar los gastos de la cocina». Villegas rodeó a Citlali, evaluándola con una mirada que la hizo sentir mancillada. «Y está confirmado que es estéril». La pregunta atravesó el ambiente como un cuchillo. Citlali sintió que se desmoronaba internamente, pero mantuvo erguida la cabeza. «Sí, señor», susurró su madre. «El médico lo certificó, pero es muy trabajadora y sumisa». «Mejor así», gruñó Villegas. «No quiero complicaciones en mi casa. Las mujeres fértiles atraen problemas, pretendientes y escándalos. Esta será perfecta para mis propósitos». Extrajo una bolsa de cuero de su chaqueta y depositó meticulosamente 200 pesos de plata sobre la mesa. El tintineo de las monedas quebró el silencio como un requiem sombrío. Florencio y Dolores contemplaron el dinero con una mezcla de alivio y culpa que destrozó el alma de Citlali. «El acuerdo está cerrado», pronunció Villegas guardando la documentación que había preparado. «La joven vendrá conmigo al despuntar el alba. Que traiga únicamente lo esencial. En mi residencia dispondrá de todo lo necesario». Aquella noche Citlali guardó sus escasas posesiones en un petate tejido. Sus dedos temblaban mientras doblaba sus 2 vestidos, su rebozo de lana y las contadas joyas heredadas de su abuela. Cada pertenencia que rozaba parecía darle un último adiós, como presintiendo que jamás volverían a este hogar. Su madre irrumpió sin aviso con los ojos enrojecidos por el llanto. «Citlali, mi niña, debes comprender». «No existe nada que comprender, madre», la cortó Citlali sin girarse. «Me han vendido. Así de sencillo». «Algún día nos perdonarás», murmuró Dolores. «Algún día entenderás que lo hicimos por amor». Citlali se volvió entonces, y su madre retrocedió ante la gélida mirada de su hija. «El amor no tiene precio, madre. Lo que hicieron hoy es innombrable». Al amanecer siguiente, Citlali ascendió al carruaje de Fortunato Villegas, sin mirar atrás. Sus progenitores permanecían en el umbral de la hacienda, pero ella mantuvo la vista fija en el horizonte. El comerciante azuzó las riendas y los caballos emprendieron la marcha, conduciéndola hacia un destino que le aterraba más que la propia muerte. Durante el trayecto de 3 días hacia Sonora, Villegas fue detallándole sus obligaciones. Debería despertarse antes del alba para preparar el desayuno, asear la casa completamente, ocuparse de la lavandería, preparar todas las comidas, recibir a las visitas, y cuando él lo estimara, conveniente hacerle compañía durante las noches para evitar su soledad.
Las últimas palabras fueron pronunciadas con una sonrisa que le heló la sangre. En ese momento, Citlali comprendió la verdadera naturaleza de su situación. No era una simple ama de llaves, sino una esclava, una mujer adquirida y pagada para cumplir todos los deseos de un hombre, que la consideraba como una propiedad más. Esa primera noche en la hacienda de Villegas, mientras reposaba en el camastro de la cocina que le habían designado como dormitorio, Citlali observó la luna a través del pequeño ventanal y se hizo una promesa silenciosa. Sin importar lo que debiera soportar, sin importar cuánto tiempo debiera aguardar, encontraría la manera de huir. Prefería perecer libre en el desierto que existir como esclava, en una residencia que emanaba avaricia y perversidad. Ignoraba que aquella promesa desesperada la conduciría a descubrir algo que jamás había buscado: una familia verdadera, un amor auténtico y 3 pequeños corazones que la necesitarían tanto como ella necesitaría amarlos. 2 meses habían transcurrido desde la llegada de Citlali a la hacienda de Fortunato Villegas, y cada jornada había representado una nueva humillación, una nueva herida en su espíritu ya quebrantado. Sus manos anteriormente delicadas ahora estaban rasposas y agrietadas por el trabajo incesante. Sus ojos habían perdido el último vestigio de ilusión que conservaban, y su alma se había tornado tan árida como el desierto que circundaba la propiedad. Villegas había resultado ser incluso más despiadado de lo que temía. Durante el día la trataba como una sirvienta invisible, vociferando por cualquier minucia, golpeándola cuando la comida no satisfacía sus exigencias. Pero las noches eran el verdadero tormento. El hombre llegaba a su habitación apestando a mezcal y crueldad, recordándole constantemente que la había comprado, que le pertenecía como cualquier otro objeto de su casa. «Recuerda que nadie te buscará si desapareces», le susurraba con aliento pestilente mientras ella se encogía en su camastro. «Tus padres te vendieron, nadie en este mundo te aprecia salvo yo, y únicamente porque me eres útil». Sin embargo, esa madrugada de diciembre, algo había transformado a Citlali. Mientras preparaba el desayuno en la cocina con hematomas recientes en los brazos que ya ni intentaba disimular, escuchó a Villegas conversando con un visitante en el comedor sobre conseguir otra muchacha más joven, porque ésta ya estaba muy desgastada. Las palabras la impactaron como un destello de lucidez. Si permanecía allí, perecería lentamente en esta casa consumida por la brutalidad y el menosprecio. Pero si escapaba, al menos, moriría en libertad. Y en ese instante la muerte en libertad le pareció infinitamente preferible a la vida en cautiverio. Aguardó hasta que Villegas partiera al pueblo con su visitante para examinar algunas muchachas disponibles. Con manos temblorosas pero resueltas, envolvió en un rebozo un trozo de pan duro, cecina seca y una cantimplora con agua. Cogió el pequeño cuchillo de cocina y los escasos pesos que había logrado guardar, limpiando casas vecinas a escondidas. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Citlali atravesó la puerta trasera del rancho por última vez. Sus pies descalzos se hundían en la arena helada del amanecer, mientras se alejaba hacia las montañas que se erguían como colosos dormidos en la lejanía. Desconocía su destino, solo sabía que debía alejarse lo máximo posible antes de que Villegas descubriera su huida. Caminó durante horas bajo el sol naciente que pronto se tornó despiadado. El desierto de Sonora no perdona a los débiles, y Citlali no estaba preparada para su ferocidad. Al mediodía ya había consumido la mitad de su agua y el calor comenzaba a confundir su mente. Las piedras parecían cobrar vida, el aire se distorsionaba como agua ondulante y sus piernas flaqueaban con cada paso. «Por favor, Dios», susurró desplomándose sobre la arena abrasadora que quemaba como metal fundido, «si este es mi final, permíteme morir con dignidad como una mujer libre». Se arrastró hacia adelante impulsada por una fuerza interior que desconocía poseer. El sol vespertino castigaba su cuerpo sin clemencia y sus labios agrietados habían comenzado a sangrar. La cantimplora estaba vacía desde hace horas, quedándole solo su inquebrantable voluntad de sobrevivir. Cuando el astro rey comenzaba su descenso, tiñendo el desierto con tonos cobrizos y escarlata, Citlali finalmente sucumbió. Su cuerpo exhausto se rindió mientras su mente vagaba entre espejismos.
Visualizaba a su abuela llamándola desde lejos. Contemplaba oasis que se desvanecían al intentar alcanzarlos. Percibía murmullos que la brisa ardiente dispersaba antes de poder comprenderlos. «Perdóname, abuelita», murmuró al viento abrasador. «No logré ser la mujer valiente que soñabas». Y entonces, cuando pensaba que era otra alucinación, divisó una silueta ecuestre en el horizonte. Un jinete corpulento de tez bronceada con melena azabache hasta los hombros. Portaba pantalones de cuero y una camisa sin mangas que dejaba ver brazos musculosos marcados por cicatrices de batalla. Pero lo que más captó su atención fueron los 3 pequeños que cabalgaban junto a él. Necali rastreaba un venado herido cuando detectó las huellas humanas en la arena. Pisadas pequeñas de alguien que deambulaba desorientado tambaleante. Su instinto guerrero se alertó instantáneamente. Podría ser una estratagema de los militares mexicanos que solían utilizar mujeres como señuelo para emboscar a los apaches. «Papá, mira», exclamó Itzel, su hija de 9 años señalando una forma oscura en la distancia. «Hay alguien allí». Necali entrecerró los ojos, examinando la figura tendida en la arena. Era indudablemente una mujer, y por su postura inmóvil bajo el inclemente sol, su situación era crítica. En su interior se debatía una lucha entre su instinto de preservación y su humanidad. Auxiliar a una mexicana podría acarrear consecuencias graves para su familia, pero abandonar a alguien a una muerte segura en el desierto contradecía las enseñanzas sagradas de sus ancestros. Yaretsi Ejecatl, manténganse alejados, instruyó a sus pequeños de 6 y 4 años, respectivamente. Itzel, acompáñame, pero mantente vigilante. Se aproximaron con cautela hacia la mujer inconsciente. Citlali yacía inerte, su piel quemada por el sol, despiadados sus labios agrietados y sangrantes. Sus ropas estaban destrozadas y sucias, y sus brazos expuestos revelaban contusiones que evidentemente no provenían de una simple caída. «Está gravemente enferma, papá», susurró Itzel, su corazón juvenil conmoviéndose instantáneamente. «Observa sus labios, morirá si no intervenimos». Necali descendió de su montura y se acercó cautelosamente. Al tocar la frente de Citlali, percibió el calor intenso de la fiebre del desierto. Su vasta experiencia le indicaba que el tiempo era crucial antes de que el daño fuera permanente. «Es mexicana», murmuró reflexionando en voz alta. «Llevarla con nosotros podría ser arriesgado». «Pero es una mujer, papá», replicó Itzel con la inocente sabiduría infantil. «Mamá siempre decía que debemos ayudar a las mujeres necesitadas, sin importar su origen». La mención de su difunta esposa tocó una fibra sensible en Necali. Tlali había sido una mujer bondadosa que jamás discriminaba entre amigos y enemigos cuando alguien requería auxilio. Había inculcado esos valores en sus hijos antes de que una enfermedad la arrebatara 2 años atrás. Levantó a Citlali en sus brazos sorprendido por su ligereza. La acomodó cuidadosamente en su caballo, sosteniéndola contra su pecho, mientras Itzel tomaba las riendas adicionales. Yaretsi Ejecatl, vengan, convocó a sus otros hijos. Regresemos a casa, traemos una invitada. Los pequeños se aproximaron con interés. Yaretsi, con sus ojos brillantes y curiosos, rozó delicadamente la mano de Citlali. «Está ardiendo, papá. Va a sobrevivir». «Haremos todo lo posible», contestó Necali, guiando su caballo hacia las montañas donde mantenía su refugio secreto. Ejecatl, el Benjamín, compartía montura con Yaretsi, contemplando fascinado a la mujer desmayada. «Es una princesa, papá», como en los cuentos que Itzel nos narra. A pesar de la seriedad del momento, Necali esbozó una tenue sonrisa. «No estoy seguro, pequeño, pero necesita ayuda. Y nosotros siempre socorremos a quien podemos salvar». El trayecto hasta el campamento duró 2 horas. Citlali alternaba entre la lucidez y el delirio, susurrando frases en español que Necali comprendía a medias. Mencionaba a un tal Villegas, hablaba de sufrimiento, de anhelar morir en libertad. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente del guerrero apache. Al alcanzar el refugio, un conjunto de cavernas naturales escondidas en un desfiladero rocoso, Necali
transportó a Citlali a la cueva principal donde había establecido su hogar. La recostó sobre pieles de ciervo mientras Itzel se apresuraba por agua limpia y plantas medicinales. «Niños, necesito su ayuda», indicó Necali, empezando a tratar las heridas y quemaduras solares de Citlali. «Yaretsi trae cobijas adicionales». «Hecatl?» «Aviva el fuego para calentar agua». Colaboraron como un equipo experimentado. Necali había aprendido a desempeñar ambos roles parentales. Tras perder a su esposa y sus hijos, habían asimilado la importancia de cooperar para subsistir. Cuando Citlali finalmente abrió los ojos esa noche, se encontró envuelta por 4 miradas atentas, que la observaban con genuina preocupación. Las llamas del fuego proyectaban sombras danzantes en las paredes de roca, y por un instante creyó haber partido al mundo entre la vida y la muerte. «¿Dónde estoy?», logró articular con voz áspera. «A salvo», respondió Necali en español vacilante. «Te encontramos agonizando en el desierto. Te rescatamos». Citlali intentó levantarse, pero un dolor agudo recorrió su cuerpo arrancándole un quejido. «¿Quiénes son ustedes?» «Somos apaches», contestó Itzel en español perfecto, dejando a Citlali asombrada. «Me llamo Itzel, ella es Yaretsi, él es Hecatl y él es nuestro padre Necali». La palabra apache debería haberla paralizado de terror. Toda su vida había escuchado relatos sobre la brutalidad de estos guerreros del desierto, pero al contemplar los rostros compasivos que la rodeaban, especialmente los de los 3 pequeños, solo experimentó una gratitud inmensa. «Gracias», susurró mientras lágrimas silenciosas surcaban su rostro. «Creí que moriría abandonada en el desierto. Mientras podamos evitarlo, nadie morirá en soledad», afirmó Necali, extendiéndole un cuenco humeante. «Bebe, necesitas recuperar fuerzas. Después nos contarás tu historia». Mientras Citlali saboreaba el caldo, sintió que por primera vez en meses, quizás años, experimentaba verdadera bondad. Estos desconocidos, estos supuestos salvajes, habían preservado su vida sin pedir nada a cambio. Y en las miradas inocentes y curiosas de los 3 niños, redescubrió algo perdido tiempo atrás, la esperanza de que quizás, solo quizás, no toda la humanidad albergaba crueldad. El amanecer la despertó con sus primeros rayos, filtrándose entre las rocas, regalándole el primer sueño sin pesadillas en meses. Por un instante se sintió desorientada, hasta que las suaves voces infantiles en apache, que provenían del exterior de la cueva, la ubicaron en la realidad. El aroma de leña crepitante, mezclado con el inconfundible olor a tortillas recién hechas, le confirmó que seguía con vida, que había logrado escapar de las garras de Villegas. Se incorporó despacio, notando que sus fuerzas habían retornado significativamente. Las quemaduras provocadas por el sol ya no le causaban tanto ardor, y aunque persistía cierto dolor en su cuerpo, ahora resultaba más llevadero. Alisó los pliegues de su vestido lo mejor que pudo antes de abandonar la cueva, entrecerrando los ojos ante la brillante luz matutina. El campamento apache era más vasto de lo que había imaginado inicialmente. Numerosas cavernas naturales se extendían a lo largo de las paredes del cañón, conectadas entre sí por angostos senderos esculpidos por el paso de generaciones. Había espacios cercados donde pastaban algunas cabras. En el centro del campamento, varias mujeres apache se dedicaban a la preparación de alimentos y el tratamiento de pieles. La aparición de Citlali provocó un silencio inmediato. Las mujeres la escrutaron con una mezcla de recelo y curiosidad que la hizo sentirse nuevamente como una extraña. Algunos guerreros que afilaban sus armas cerca de las cuevas la observaron con dureza, evaluando si constituía una amenaza. «La mexicana ha despertado», susurró una anciana en apache, con un tono despectivo que Citlali comprendió sin necesidad de traducción. En ese momento Itzel apareció corriendo desde los corrales, seguida por Yaretsi y el pequeño Hecatl. «Por fin despiertas», exclamó con sincera alegría. «Papá dice que ya puedes comer alimentos sólidos». Necali salió de una cueva cercana portando un arco recién reparado. Al ver a Citlali en pie, asintió complacido. «Te ves recuperada. El desierto no pudo contigo». «Les debo la vida»,
respondió Citlali, consciente de las miradas hostiles de algunos miembros de la tribu. No sé cómo podré compensar su ayuda. Una voz áspera cortó el aire matinal. No queremos el agradecimiento de los mexicanos, espetó Tlacaelel, un guerrero de mediana edad con profundas cicatrices surcando su rostro. Ya es suficiente problema tener una espía en nuestro refugio. La tensión se hizo palpable. Citlali percibió el peso de todas las miradas clavadas en ella. Por un instante el miedo familiar al rechazo amenazó con paralizarla. Sin embargo, Ejecatl, el más pequeño del grupo, se aproximó y tomó su mano con la inocencia propia de su edad. No es mala persona, afirmó con la convicción característica de un niño de 4 años. Su aroma es como el de las flores que mamá solía recolectar. Sus palabras cándidas aligeraron la tensión del momento. Algunas mujeres no pudieron evitar sonreír, recordando cómo los pequeños poseen un don especial para percibir la verdadera esencia de las personas. Los niños pueden ver aquello que nosotros pasamos por alto, comentó una mujer mayor llamada Itzpapalotl, quien parecía ejercer cierta autoridad entre las mujeres. Pero la visión no es suficiente. Si desea permanecer aquí, tendrá que demostrar que vale la pena. Citlali irguió su postura. Dígame qué necesitan. Soy trabajadora. Puedo cocinar, limpiar, coser y atender enfermos. Haré lo necesario para ganarme un lugar entre ustedes. Itzpapalotl la examinó con mirada escrutadora. Ya veremos. Itzel, llévala a ayudar con la preparación de los alimentos. Observaremos qué tan útil puede ser una mujer mexicana. Los días posteriores fueron una prueba constante para Citlali. Laboraba desde el alba hasta bien entrada la noche, ansiosa por demostrar su valía. Colaboraba moliendo maíz, curtiendo pieles y recolectando hierbas medicinales que conocía gracias a las enseñanzas de su abuela. Pero por cada tarea bien ejecutada, alguien encontraba un defecto. Las tortillas están demasiado gruesas, murmuraba Tepeyolotl, una joven que evidentemente la veía como una amenaza. Las mexicanas no saben preparar comida auténtica. Esta piel está mal curada, agregaba otra. Se pudrirá antes del invierno. Pero Citlali permaneció firme. Había sobrevivido años de humillación en la hacienda y meses de tormento con Villegas. Estas críticas eran como una llovizna comparada con las tempestades que había enfrentado. Y contaba con 3 pequeños defensores que la protegían con la ferocidad de cachorros, resguardando a su madre. Mi papá dice que Citlali es muy lista, protestaba Yaretsi, cuando oía los comentarios negativos. Conoce cosas que ustedes ignoran, y era verdad. Las enseñanzas heredadas de su abuela sobre plantas medicinales demostraron ser un tesoro invaluable. Cuando un guerrero regresó con una herida infectada tras un enfrentamiento con soldados, Citlali identificó de inmediato los indicios de septicemia. Necesita consuelda y equinácea, le indicó a Itzpapalotl, quien intentaba tratar la lesión con métodos ancestrales. Y debemos limpiar la herida con agua hervida mezclada con sal y hierbas antibacterianas. ¿De dónde sacó una mexicana conocimientos de medicina apache?, cuestionó Tlacaelel con desconfianza. Mi abuela era curandera, respondió Citlali con orgullo. Las plantas no reconocen fronteras. La medicina es universal. Cuando el guerrero mostró una rápida mejoría bajo los cuidados de Citlali, varios miembros de la tribu comenzaron a mirarla diferente. Sin embargo, el verdadero desafío llegó 7 días después, cuando el pequeño Icatl empezó a manifestar síntomas alarmantes. Era media tarde cuando el niño comenzó a quejarse de malestar estomacal. Al principio supusieron que había ingerido algo en mal estado, pero cuando empezó a devolver y presentar fiebre alta, la preocupación se transformó en pánico. «Es la enfermedad del desierto», susurró Itzpapalotl, preparando las medicinas tradicionales. «Ya hemos perdido niños por esto antes». Citlali examinó los síntomas con creciente horror. Reconoció los signos al instante. No era la enfermedad del desierto, sino una mordedura de serpiente venenosa. Había tratado casos similares junto a su abuela. «No es enfermedad», exclamó aproximándose al niño pese a quienes intentaban detenerla. «Es veneno de serpiente. Miren aquí en su tobillo, las marcas son diminutas, casi imperceptibles».
Efectivamente, al examinar con detenimiento, descubrieron 2 diminutas marcas de colmillos en el tobillo del pequeño, casi invisibles, debido a la inflamación. «Es una cría de serpiente», susurró Necali con el terror reflejado en su rostro. «Su veneno es mucho más potente que el de las adultas. Debo extraer el veneno y hacer un torniquete de inmediato», declaró Citlali, actuando con rapidez sin esperar aprobación. «Necesitaré hierba de cascabel combinada con sangre de drago. No hay tiempo que perder, o lo perderemos». Por primera vez desde que llegó a la tribu, sus instrucciones fueron acatadas sin cuestionamiento. Trabajó incansablemente para salvar al pequeño, succionando el veneno de la herida y escupiéndolo, colocando torniquetes y elaborando antídotos con una maestría que asombró a todos los presentes. Necali la observaba trabajar, su corazón dividido entre el temor por su hijo y la admiración hacia aquella mujer que luchaba con tanta determinación por salvarlo. «¿Por qué arriesgas tu propia vida por él?», preguntó, mientras ella preparaba otra dosis del antídoto. «Podrías envenenarte al succionar el veneno». Citlali alzó la mirada con lágrimas en sus ojos, pero con voz inquebrantable. «Porque también es mi hijo. Todos ustedes son ahora mi familia. Prefiero morir intentando salvarlo que vivir sabiendo que no hice todo lo posible». Sus palabras resonaron profundamente en los corazones de todos los presentes. Por primera vez no vieron en ella a una extranjera mexicana, sino a una madre desesperada luchando por la vida de su hijo. La lucha por salvar a Ejecatl se prolongó durante toda la noche. Citlali permaneció a su lado sin descanso, administrando antídotos, vigilando su respiración, controlando su temperatura. Necali la acompañó y poco a poco otros miembros de la tribu se unieron a la vigilia. Cuando amaneció y Ejecatl abrió sus ojos pidiendo agua con voz débil pero clara, un suspiro colectivo de alivio inundó la cueva. El niño sobreviviría. Itzpapalotl se aproximó a Citlali, quien había sucumbido al agotamiento junto al lecho del niño. «Mujer mexicana», le habló con profunda reverencia en su voz. «Has probado que tu espíritu es verdaderamente apache, sin importar tu origen». Tlacaelel, quien había sido el guerrero más escéptico hacia ella, se aproximó también. «Me disculpo por mi anterior desconfianza», expresó con solemnidad. «Una mujer que pone en riesgo su propia vida por nuestros pequeños es sin duda nuestra hermana. Pero el reconocimiento más significativo provino de los 3 niños». Cuando Ejecatl recuperó suficientes fuerzas para incorporarse, extendió sus pequeños brazos hacia Citlali. «Mamá», susurró pronunciando por primera vez esta palabra sagrada. Yaretsi e Itzel se acercaron sin demora, rodeando a Citlali con sus brazos. «Sí», afirmó Itzel con una sonrisa luminosa. «Ahora eres nuestra madre». Citlali comenzó a llorar, pero por primera vez en muchos años, eran lágrimas de felicidad pura. Había descubierto aquello que nunca buscó conscientemente. Una familia que la amaba por su esencia, no por sus posesiones. Necali contempló a las 4 abrazadas y sintió que su corazón sellado desde la pérdida de su esposa comenzaba a renacer nuevamente. Esta mujer había traído un rayo de esperanza a su hogar, había rescatado a su pequeño, había restaurado la felicidad en sus otros hijos. Y él empezaba a percibir que ella podría también devolverle la ilusión de encontrar el amor verdadero. Aquella noche, mientras los pequeños descansaban plácidamente por primera vez, en mucho tiempo Necali se acomodó al lado de Citlali, bajo el cielo estrellado. «Gracias», murmuró con sinceridad. «No solo por salvar la vida de Ejecatl, sino por rescatarnos a todos». Citlali lo observó con interés. ¿A qué se refiere? Mis pequeños habían perdido su sonrisa cuando su madre partió, confesó dirigiendo su mirada hacia las cuevas donde reposaban los 3 niños. Cumplían con sus deberes, obedecían, pero ya no mostraban la misma alegría. Hasta tu llegada has devuelto el brillo a sus miradas. Ellos han iluminado mi vida también, contestó Citlali con dulzura. Jamás imaginé que podría convertirme en madre, pero estos niños me han enseñado que la maternidad nace del corazón, no de la sangre. En ese instante, bajo el manto estrellado del desierto, ambos percibieron que algo especial surgía entre ellos. Un sentimiento que superaba la simple gratitud o conveniencia. Algo que prometía sanar sus corazones heridos.
4 lunas habían transcurrido desde que Citlali salvó a Ejecatl y el refugio apache se había convertido en su verdadero hogar. Los días comenzaban con risas infantiles resonando en el cañón rocoso, una melodía ausente desde la partida de Tlali. Citlali despertaba cada mañana con renovada ilusión. Consciente de que 3 pequeños corazones dependían de su amor y dedicación, los niños habían prosperado bajo su cuidado maternal. Itzel, que ahora contaba 10 primaveras, se había convertido en su compañera inseparable, ayudándola en las tareas del hogar mientras aprendía los secretos de la medicina tradicional. La pequeña mostraba una mente brillante y una curiosidad infinita que le recordaba a Citlali su propia niñez. Mamá Citlali, la llamaba mientras molían juntas el maíz. ¿Por qué esta hierba alivia los dolores de cabeza mientras que aquella no tiene efecto? Las preguntas incesantes de la pequeña llenaban de dicha el corazón de Citlali, quien encontraba en la formación de la niña una manera de mantener vivo el legado de su abuela. Yaretsi había desarrollado un espíritu creativo que se reflejaba en los hermosos tejidos que elaboraba y en las pinturas que plasmaba en las paredes de piedra de su morada. Con solo 7 años, ya demostraba una extraordinaria empatía hacia los sentimientos ajenos, brindando consuelo a otros pequeños cuando estaban tristes y siendo la primera en percibir cuando alguien requería apoyo. Sin embargo, era el pequeño Ejecatl quien había establecido la conexión más profunda con Citlali. El niño de 5 años no se separaba de ella, aferrándose a sus ropas cuando llegaban desconocidos al campamento y buscando su calor durante las gélidas noches del desierto. El haber estado tan cerca de la muerte había forjado entre ellos un vínculo que iba más allá del parentesco. Necali contemplaba estas transformaciones, con un corazón dividido entre el agradecimiento y un sentimiento más intenso que no se atrevía a reconocer. Durante su tiempo como viudo, había sepultado sus anhelos románticos tan profundamente que los creía extintos para siempre. Pero la presencia de Citlali había comenzado a reavivar emociones que consideraba perdidas. Una tarde primaveral, mientras Citlali instruía a los pequeños sobre plantas comestibles, cerca del riachuelo Necali se aproximó con un venado recién cazado. La escena que presenció lo dejó inmóvil Citlali, sonriendo mientras Ejecatl intentaba torpemente seguir sus indicaciones Yaretsi, confeccionando una guirnalda con flores silvestres e Itzel memorizando cada enseñanza. Era un retrato de felicidad familiar que inundó su espíritu de una calidez olvidada. «Has traído nueva vida a mi familia», le confesó esa noche, mientras paseaban junto al arroyo tras acostar a los niños. Las estrellas se reflejaban en las aguas cristalinas, creando un momento íntimo que ninguno había planeado. «Ellos me han devuelto la existencia», contestó Citlali, deteniendo sus pasos para observar su imagen reflejada en las aguas cristalinas. «Durante mucho tiempo creí que mi valía como mujer dependía únicamente de mi capacidad para procrear. Sin embargo, estos pequeños me han enseñado que el amor maternal puede brotar del corazón, sin necesidad de gestación». Necali giró su rostro hacia ella, contemplando su silueta bajo la luz plateada. Tlali solía expresar pensamientos similares. Afirmaba que una verdadera madre es aquella que elige amar no solamente quien da vida. Era la primera ocasión en que Necali compartía tan abiertamente recuerdos de su difunta esposa con Citlali, y ella percibió tanto el privilegio como el peso de tal confidencia. «Háblame de ella», susurró con delicadeza, acomodándose sobre una piedra junto al arroyo. Necali tomó asiento a su lado, manteniendo una proximidad respetuosa pero íntima. «Era fuerte como tú, aunque de forma distinta. Tlali poseía la fortaleza de un roble ancestral firme, inquebrantable, capaz de resistir cualquier vendaval. Tú posees la fuerza del agua adaptable, fluida, encontrando siempre tu camino entre los obstáculos». Sus palabras resonaron en lo más profundo del ser de Citlali. «¿Crees que ella aprobaría esto? Mi presencia junto a sus pequeños?» «Lo sé con certeza», respondió Necali sin titubear.
La noche antes de partir me hizo jurar que si encontraba a alguien capaz de amar a nuestros hijos como ella lo hacía, no cerraría mi corazón por lealtad a su memoria. El silencio subsiguiente estaba cargado de significado. Ambos percibían la tensión de sentimientos contenidos, de anhelos cultivados durante meses de convivencia cotidiana. Fue Citlali quien rompió el silencio. Necali y yo... Comenzó, pero sus palabras fueron interrumpidas por el estruendo de cascos aproximándose velozmente al campamento. Necali se tensó al instante, su mano dirigiéndose instintivamente hacia su cuchillo. «Permanece aquí», murmuró. Pero Citlali ya se había incorporado su instinto maternal, guiándola de vuelta hacia las cavernas donde descansaban los pequeños. Un joven guerrero apache emergió entre las penumbras, su caballo cubierto de sudor por la cabalgata urgente. Necali exclamó sin aliento. «¡Soldados mexicanos! Una patrulla numerosa se aproxima hacia aquí. Los rastreadores advierten que arribarán antes del alba». El corazón de Citlali se paralizó. Su mente voló inmediatamente hacia Villegas. Habría descubierto algún modo de seguirle el rastro. Habría persuadido a las autoridades de que los apaches la tenían cautiva. ¿Cuántos inquirió Necali mientras se dirigía hacia el campamento para coordinar la evacuación? 30, posiblemente más. Vienen equipados con armas y perros rastreadores. Citlali sintió que su universo se desmoronaba. Había traído la amenaza a la familia que había aprendido a querer. Su existencia había puesto en riesgo a los pequeños que había jurado resguardar. «Es por mi culpa», susurró, mientras las lágrimas descendían por su rostro. «Mi llegada los ha puesto en peligro a todos». Necali se giró hacia ella con determinación. «No», afirmó con firmeza. «Tu llegada nos dio un motivo para combatir. Nos brindaste una familia que merece ser protegida». Durante las siguientes 2 horas, el campamento se convirtió en un ejemplo de eficiencia organizada. Los apaches habían perfeccionado el arte de la huida veloz, tras generaciones de persecución. Pero esta ocasión era distinta. Esta vez resguardaban algo más valioso que sus propias vidas. Citlali colaboró con las mujeres apache, empacando lo indispensable. Su corazón se quebraba al observar cómo los pequeños instruidos, desde temprana edad para estas contingencias, guardaban sus escasas posesiones, sin protestar. Ecatl se aferraba a una diminuta muñeca de madera que Necali había esculpido para él, mientras Yaretsi enrollaba cuidadosamente sus hilos coloridos. Itzel auxiliaba a los adultos, su semblante serio pero resuelto. «Mamá», murmuró Ecatl sujetando la mano de Citlali, mientras se disponían a partir. «Los soldados malvados nos van a separar». Citlali se arrodilló para estar a su altura, sosteniendo suavemente su pequeño rostro entre sus manos. «Escúchame con atención, mi valiente guerrerito. No importa lo que suceda, tú siempre serás mi hijo, y yo siempre seré tu madre. Los soldados pueden arrebatarnos muchas cosas, pero jamás podrán llevarse nuestro amor». Necali había estado contemplando esta escena, y en ese preciso instante tomó la decisión más trascendental de su existencia. Se aproximó a Citlali, y ante toda la tribu que se preparaba para la huida, tomó sus manos entre las suyas. Citlali pronunció con voz firme que todos alcanzaron a oír. «No sé si sobreviviremos esta noche, pero tengo la certeza de que no quiero enfrentar este peligro sin confesarte mis sentimientos. Te amo. Amo tu fortaleza, tu bondad, la forma en que has iluminado nuestras existencias. Si los espíritus nos conceden ver un nuevo amanecer, deseo que te conviertas en mi esposa, no solo como la madre de mis pequeños, sino como mi compañera eterna». Las lágrimas fluían libremente por las mejillas de Citlali. «Sí», murmuró. Y después con más intensidad. «Sí, Necali. También te amo. Amo tu nobleza, tu dulzura, la manera en que has logrado que una mujer quebrada se sienta íntegra otra vez». Itzpapalotl, ejerciendo su rol como matriarca de la tribu, se acercó sonriendo pese a la urgencia del momento. Cubrió con sus manos las manos entrelazadas de Necali y Citlali. «Por la autoridad que los ancestros me han conferido y ante esta tribu,
proclamó. Los declaró unidos en matrimonio apache. Que sus espíritus sean uno solo, que su amor perdure como las montañas eternas, y que sus hijos crezcan con sabiduría y honor. Los niños estallaron en jubilosos susurros, abrazando a sus padres recién casados, mientras el retumbar de los cascos se aproximaba inexorablemente. Era una ceremonia nupcial improvisada durante una evacuación urgente, pero ni siquiera la celebración más suntuosa en un palacio imperial habría sido más significativa para ellos. «Es hora de partir», susurró Necali, alzando a Ejecatl en sus brazos, mientras Citlali guiaba a las niñas tomándolas de las manos. «Nos espera una luna de miel en las cuevas sagradas». Mientras se deslizaban silenciosamente hacia los refugios más recónditos de las montañas, Citlali experimentó una profunda sensación de pertenencia. Ya no era la mujer imperfecta que sus padres habían vendido, sino una esposa amada, y una madre por elección, parte de una familia forjada en el amor verdadero, no en la obligación. El transcurso de 5 años, desde aquella noche de escape desesperado, había transformado no solo a la familia de Necali y Citlali, sino también el panorama político de la región. Los 3 pequeños se habían convertido en jóvenes resilientes, muy diferentes de aquellos niños vulnerables, que una vez necesitaron protección urgente. Itzel, que ahora contaba 15 primaveras, se había transformado en una sabia curandera, que dominaba tanto la medicina tradicional apache, como los secretos ancestrales que Citlali había heredado de su abuela. Sus manos sanadoras atendían heridas de batalla con la misma maestría con que elaboraba los tejidos ceremoniales. Yaretsi, con 12 años, había florecido como una extraordinaria mediadora, sirviendo de puente entre las diferentes tribus. Su don para comprender tanto los corazones como las lenguas la había convertido en una figura respetada entre la juventud apache. El pequeño Ejecatl, que ya sumaba 10 años, pero seguía siendo el tesoro más preciado de la familia, se había desarrollado como un niño fuerte y valiente, con una devoción inquebrantable hacia Citlali, que conmovía a todos los que lo conocían. El refugio en las cuevas sagradas se había transformado en un próspero asentamiento donde otras familias apache encontraban cobijo. Citlali había desarrollado un sistema medicinal que fusionaba sabiduría mexicana y apache, creando remedios que salvaron innumerables vidas. Su prestigio como sanadora había trascendido las fronteras tribales, alcanzando incluso a comunidades mexicanas que buscaban discretamente su ayuda. Necalli se había consolidado como un líder venerado, que equilibraba magistralmente su pericia guerrera, con una profunda comprensión de la coexistencia pacífica. Su unión con Citlali había demostrado que el entrelazamiento de culturas distintas no solo era viable, sino que podía engendrar una realidad más rica y resistente que cada una por separado. Fue durante una mañana otoñal cuando el destino decidió cobrar sus deudas pendientes. Citlali se encontraba instruyendo a un grupo de jovencitas en la preparación de medicamentos tradicionales, cuando Yaretsi irrumpió precipitadamente con el rostro descompuesto por la preocupación. «¡Madre!», exclamó sin aliento. «Se aproxima una comitiva de hombres blancos numerosos, soldados uniformados y armados, y entre ellos hay uno que te busca pronunciando tu nombre original». El corazón de Citlali se paralizó momentáneamente. Tras media década de tranquilidad, había llegado a convencerse de que la sombra de Fortunato Villegas se había desvanecido definitivamente. Sin embargo, mientras observaba desde una hendidura en la roca la procesión que se acercaba, identificó sin dificultad la silueta robusta del hombre que había negociado su libertad por 200 monedas plateadas. Villegas mostraba el paso inexorable del tiempo. Sus cabellos habían blanqueado por completo, su postura se había vuelto encorvada, y sus vestimentas, aunque pulcras, evidenciaban considerable desgaste. Los militares que lo escoltaban parecían más resignados a cumplir una tarea fastidiosa que entusiasmados por una misión de salvamento. «Citlali Sandoval, vengo a reclamar lo que me corresponde legalmente». «Necalli», surgió junto a Citlali, acompañado por 12 guerreros apache, armados pero contenidos.
Su presencia emanaba una serenidad amenazante, comparable al silencio que precede a una tormenta. «Aquí no encontrarás nada que te pertenezca», declaró Necali en impecable español, su voz retumbando en el cañón. «Solo hallarás una familia apache en su territorio ancestral». Villegas extrajo documentos arrugados de su chaqueta. «Estos papeles legales certifican mi propiedad sobre esa mujer. La adquirí legítimamente de sus progenitores hace 5 años. Es mi posesión». Una oleada de indignación se propagó entre los apaches. La noción de que un ser humano pudiera ser considerado propiedad de otro resultaba tan incomprensible para su cultura, que varios jóvenes guerreros tuvieron que ser contenidos por los ancianos de la tribu. En ese momento crucial, Citlali decidió confrontar las sombras de su pasado. Avanzó con una serenidad majestuosa, fruto de sus años como respetada matriarca apache, acompañada por sus 3 hijos adoptivos, quienes caminaban con la dignidad de aquellos que comprenden plenamente su lugar en el universo. Fortunato Villegas habló con una voz que sonaba melodiosa en comparación con aquella que ella guardaba en sus recuerdos más oscuros. «He venido a escuchar tus palabras». Sus ojos la examinaron revelando una mezcla de reconocimiento y asombro profundo. La mujer aterrorizada y quebrantada que había adquirido años atrás se había transformado en una matriarca resplandeciente, cuya presencia exigía respeto instantáneo. Citlali lucía atuendos apache, exquisitamente ornamentado, su cabello entrelazado con delicados adornos de plata, y sus ojos resplandecían con una seguridad nunca antes vista. Has cambiado enormemente», balbuceó visiblemente perturbado por la metamorfosis. «He evolucionado», precisó Citlali. «He descubierto mi verdadero propósito en este mundo». Villegas, recuperándose de su asombro inicial, endureció su semblante. «Tu apariencia actual es irrelevante. Legalmente sigues siendo mi propiedad. Lo he perdido todo, mi fortuna, mi hacienda. Necesito venderte para saldar mis deudas». Las palabras impactaron como rocas en aguas tranquilas. La cruda realidad se manifestó. Villegas no había regresado por añoranza o deseo, sino por desesperación financiera. El antiguo hacendado, otrora tan acaudalado, que podía permitirse comprar seres humanos, ahora se encontraba tan arruinado que pretendía vender a la mujer que había esclavizado. Itzel dio un paso al frente, su voz resonando clara y potente. «Esta mujer es mi madre. Ha salvado más vidas de las que podrías enumerar. Ha criado con amor incondicional a hijos no nacidos de su sangre, demostrando más humanidad de la que tú jamás has mostrado hacia cualquier ser vivo». Écatl, pese a su juventud, habló con la sabiduría característica de alguien criado en el amor verdadero. «Mi madre me enseñó que la verdadera valía de una persona no reside en su capacidad de ser vendida, sino en su poder, para crear con amor genuino. Ella construyó un hogar donde antes solo existía sufrimiento», expresó Yaretsi con firmeza. «En nuestra tradición, una mujer que elige amar libremente vale más que todas las riquezas imaginables. El amor es un regalo que no puede ser comercializado ni negociado. Solo puede entregarse desde el corazón». Los militares que escoltaban a Villegas intercambiaron miradas de desconcierto. Habían llegado preparados para enfrentar un caso de secuestro, pero ante ellos se desplegaba la imagen de una familia unida siendo amenazada por un hombre desesperado. Necali se aproximó y colocó su mano protectoramente sobre el hombro de Citlali. «Señor Villegas, ese documento carece de validez en estas tierras. En territorio apache únicamente reconocemos los vínculos forjados por el amor sincero y el respeto mutuo. Esta mujer es mi compañera por elección propia y madre de mis hijos por su libre voluntad». Villegas observó a su alrededor, contemplando los rostros desafiantes de los apaches, la inquebrantable unión familiar que tenía frente a él, y la transformación absoluta de la mujer que alguna vez creyó poseer. Por primera vez en años, enfrentó la cruda realidad de sus acciones y la clase de persona en que se había convertido. «Pero la necesito», murmuró débilmente. «Sin ella no tengo nada, no puedo saldar mis deudas».
Citlali lo miró con una compasión inesperada. Fortunato, pronunció con suavidad. El verdadero problema nunca fue mi valor como persona. El problema fue tu incapacidad para comprender en qué consiste el valor auténtico. Me viste como un objeto para usar cuando debiste entender que los seres humanos no son mercancía. Se dirigió hacia los soldados. Pueden informar a sus superiores que encontraron a Citlali Sandoval, viviendo libremente como una respetada ciudadana apache. No existe secuestro alguno ni delitos, solo una familia viviendo en armonía. El capitán, un hombre experimentado que había visto suficiente para reconocer la verdad, asintió pausadamente. «Señor Villegas», declaró con firmeza, «es evidente que esta mujer está aquí por decisión propia. No poseemos la autoridad para obligar a nadie a abandonar una vida elegida libremente». Villegas se derrumbó vencido no por la fuerza física, sino por la comprensión de su propia quiebra moral. «Pero mis deudas», susurró débilmente. «Las saldarás con trabajo honrado», afirmó Citlali con determinación. «Como siempre debiste haberlo hecho». El daño que causaste no puede borrarse, pero está en tus manos decidir ser mejor persona de lo que has ya sido. Mientras Villegas y los militares se retiraban derrotados, Citlali se giró hacia su familia. Los 5 se fundieron en un abrazo bajo el sol del desierto, una unidad forjada no por lazos sanguíneos, sino por elección, no por obligación, sino por amor verdadero. «¿Te has arrepentido alguna vez?», preguntó Necali esa noche, mientras contemplaban a sus hijos jugar bajo el manto estrellado. Citlali sonrió reflexionando sobre el sendero que la había conducido desde la humillación hasta la dicha plena. «Nunca», contestó. «Cada lágrima vertida, cada sufrimiento soportado, me guió hasta aquí, me trajo hasta ustedes, y ustedes valen cada camino difícil que tuve que atravesar». En la lejanía, la brisa del desierto transportaba las risas infantiles hacia las estrellas como oraciones de gratitud por una familia nacida del amor auténtico y cultivada en la sabiduría, de que el hogar no es un lugar sino las personas que eligen amarte.